Bueno, vamos a entrarle al tema para hoy. Y hoy tenemos que hablar un poquito sobre un pasaje o un tema que espero que al final usted pueda ser edificado. Quiero tocar temas siempre que nos identifiquen. En la semana pasada algunos dijeron que el mensaje estuvo muy fuerte, muy duro. Eso sí que estuvo fuerte. Algunos dijeron eso. Es fuerte, de verdad. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando aprendamos a hacer lo que tenemos que hacer, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Hagamos nosotros la parte que nos corresponde y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Así que hoy vamos a hablar sobre el hacer de Dios, obviamente, y vamos a hablar sobre el tema o el asunto que espero aclarar algunas cosas de estas. Vamos a hablar sobre elegidos conforme al propósito divino. Elegidos conforme al propósito divino. Yo quiero asegurar que todos los que estamos acá o los que estamos aquí somos elegidos conforme al propósito divino. Se lo digo de otra manera más simple. Dios ya sabía para qué nos estaba haciendo cuando hizo al hombre. Diga conmigo, Dios ya sabía para qué estaba trabajando cuando me estaba haciendo a mí. Amén. Él ya lo sabía. Él no hizo aquello por si acaso, no. Él ya sabía, ya tenía un propósito para nosotros por lo cual nos estaba haciendo. Dios pudo haberse quedado sin nosotros. Y se lo puedo decir con toda certeza, se hubiera evitado un montón de dolor de cabeza. Porque le provocamos dolor de cabeza a Dios. Si es que le duele la cabeza a Él, ¿verdad? Le provocamos molestias, pues. Le provocamos llanto, tristeza. Se lo hubiera ahorrado si no nos hubiera hecho a nosotros. Pero diga conmigo, Él sabía por qué razón nos estaba haciendo a nosotros. Espero que al final podamos entender alguna cosa. Así que elegidos conforme al propósito divino. Tengo un texto bíblico que hará mejor si lo lee conmigo, si es posible. Espero que así se pueda reproducir. Vamos a hablar entonces sobre esto. Elegidos conforme al propósito divino. Y tenemos el texto bíblico en vamos a usar dos traducciones más recientes o dos versiones. La palabra de Dios para todos y la traducción lenguaje actual. Primera Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2. Y esta Biblia dice así: estimado pueblo elegido por Dios, esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo para ustedes. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Palabra que hemos leído en dos traducciones o dos Biblias más contemporáneas y creo que está muy claro el mensaje. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre bueno, Padre justo, Padre de bien y de misericordia, una vez más te doy gracias. Ya hemos orado por algunas cosas, pero esta vez te damos gracias por la palabra. Y no está de más disponer nuestra mente, nuestro corazón, que tu espíritu y nuestro espíritu puedan unirse esta vez, no solamente para entender lo que nos quieres decir, sino para aplicar lo que quieres decirnos. Gracias por el tiempo que nos das para asistir a una reunión como esta, en la cual ya cantamos, ya te dijimos algunas cosas a través de las palabras que nos ayudaron quienes cantan junto con nosotros o con aquellos con quien cantamos nosotros. Pero ahora también tomamos este espacio y es para solicitarte que esta palabra pueda ser comprensible.
Habrá algún argumento que hacemos en torno a lo que leímos, lo cual espero que nos ayude para que al final podamos tomar alguna conclusión. Gracias por haberme permitido a mí tomar este espacio y gracias porque hoy puedo tener frente a mí un público que seguramente tuvo necesidad de escuchar una palabra. Aquí estamos entonces y nos disponemos ambos para que tú hagas tu voluntad con nosotros. Ministranos en este tiempo. Lo pedimos porque así lo creemos y así lo esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me llama la atención hablar de esto, no porque quiera simplemente hacerlo, porque quiera hacerles ver a ustedes algunos temas que les endulcen el oído, no porque en primer lugar tengo una convicción. Sé que soy elegido por el Señor desde el vientre de mi madre y quizá pudiera irme hasta el origen de las cosas y poder declarar con firmeza que soy elegido por Dios desde antes que el mundo fuese. Leyendo el texto sagrado me entero que eso es así. Entonces, cuando estoy hablándole a ustedes, lo hago desde el punto de vista de mi convicción primero. Y al saber por qué soy, para quién soy, por qué hago las cosas, y lo hago con tanto amor y con tanta dedicación porque entiendo para lo que fui seleccionado. Entonces, cuando partimos de eso, resulta que vamos a decirles algunas cosas que tienen que ver simplemente con mi fe, cosas que he entendido a través de la palabra y que al tomarlas en la palabra, pues el Espíritu me conecta a esa palabra y me hace reconocer que esa palabra fue escrita justo para mí y que yo puedo entender lo que ese texto dice y que puedo creerlo definitivamente y asumir que aquel a quien no conozco visiblemente, pero lo conozco por la fe, me ha dado plena satisfacción del servicio que yo le doy. Entonces, cuando partimos de allí, tenemos entonces razón para prevalecer en la gracia. Es cierto que pasamos momentos bien duros y de aquí pudiéramos decir que vivir por fe es realmente desafiante para el ser humano. Eso ya lo decíamos recientemente. Algunos no tienen la misma fuerza para esperar lo que nosotros esperamos, porque ellos carecen de lo que nosotros tenemos. Entonces, al no tener ellos lo que nosotros tenemos, entonces eso les hace ser vulnerables ante los grandes desafíos que representan la vida cristiana. Eso ya lo decíamos recientemente. Pienso entonces que vivir por fe, en base a lo que yo he experimentado, es un desafío fuerte para mí, que soy humano, porque yo estoy en la tierra y Dios está en el cielo. Yo no he visto nunca con mis ojos naturales aquel a quien sirvo. Entonces, esa razón me hace vivir una fe con desafío. Tanto así que puedo ordenar cosas que dice el texto como si yo fuese con toda autoridad para decirlo, a sabiendas que Dios puede hacerlo. Aunque no lo estoy viendo, puedo pedirle que lo haga. Entonces eso realmente es un desafío. Pensando en una de las personas que le creyeron a Dios, por ejemplo, un Josué, ustedes lo recuerdan, ¿no? Un Josué que se le ocurrió decir, el sol, por favor, te detienes ahí y tú también, luna, y justo pasó. ¿Alguien recuerda ese cuadro? Pero eso es desafiante, tener que decir a algo que no es posible en lo natural y que suceda de verdad. Pero estoy hablando solamente de cosas que se pueden ver. De ahí cuando pensamos en la salvación, en el lugar que Dios nos tiene preparados, en el más allá, y que a alguien se le ocurra filosóficamente decirnos, pero ¿quién ha ido
allá y ha regresado para que nos cuente. Y entonces comenzamos a pensar y a razonar y decir, bueno, es cierto, nadie ha ido. Y en ese caso nuestra fe se puede constituir un tanto desafiante. Más ahora cuando hay muchos que piensan, y no solo piensan, sino escriben. Y no solo escriben, sino también enseñan. Entonces, ante esa realidad nuestra vida se constituye un tanto desafiante vivir por la fe. Algunas veces titubeamos o vacilamos. ¿Debido a qué cosa? Al desconocimiento del por qué somos y el cómo somos cristianos. O sea que tenemos aquí un problema que a nosotros nos afecta porque el vivir por fe realmente se constituye en un desafío, pero el problema está en que desconocemos del por qué y el cómo resultamos siendo cristianos. O sea que algunos no entendemos eso. Yo puedo asegurárselos. Solo sabemos algunas cosas que nos han informado acerca del Evangelio. Y yo no puedo decir eso sin la seguridad que lo que estamos acá, diga conmigo, vivimos solo de la información que nos transmiten. Uno es así. Los que estamos acá vivimos realmente por la información que nos transmiten. Uno es cierto. El discipulado, la evangelización y todo lo que hacemos en la iglesia es una información. ¿O puede decir usted lo contrario? No, eso es realmente una información acerca del evangelio, pero carecemos de pleno conocimiento. O sea, no tenemos el conocimiento total. Y es por eso que el hermano Pablo dice que hay cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Algunas se nos han sido reveladas. Gracias a Dios por eso. Pero hay muchas que no se nos han revelado. ¿Verdad que no? Hay muchas cosas que no se nos han revelado. Pero algunos nos han hablado de un cielo precioso, de calles de oro, de un mar de cristal, que vamos a ver a nuestros seres queridos, que ángeles van y vienen. O no nos han informado cuántas cosas como esas. Pero nosotros solamente las hemos escuchado. Eso quiere decir que tenemos no pleno conocimiento al respecto. Es preciso entonces que conozcamos la importancia que tenemos. Lo primero que tenemos que ver, la importancia que usted tiene para Dios. ¿Qué decíamos al principio? Que cuando Él me estaba creando a mí, ya sabía para qué me quería. No lo estaba haciendo así como para ver qué sale de más. Dios ya tenía un propósito específico cuando estaba pensando en mí como ser humano. Tanto así que hizo un plano y comenzó a tallar de acuerdo a su diseño y su designio y comenzó a esculpir en el vientre de una madre que usó a una mujer para comenzar a formarme a mí. Y dice la Biblia, Salmo 139, que comenzó a hacer todas aquellas que estaban escritas sin dejar una sola. O sea, Dios tenía planes no raros, no, Él sabe por qué está trabajando. Es preciso entonces que conozcamos la importancia que tenemos para Dios y que nosotros somos elegidos según su propósito, el cual esto nos ayudará bastante para mantenernos inamovibles, o sea, firmes en la fe. Cuando conozcamos por qué, cómo resultamos siendo cristianos, cuando conozcamos la importancia que tenemos para Dios, cuando conozcamos que somos elegidos por Él y que tenemos un fin para el ser criados, entonces, hermanos amados, aunque no sintamos nada de lo que dicen otros que se siente, a mí no me importa sentir nada. Yo creo simplemente en lo que el Señor tiene para mí, empezando cómo me hizo y todo lo que me ha hecho vivir hasta el día de hoy. Yo puedo hablarles de cosas muy sustanciosas que, aparte de creer, he visto también al Señor obrar. No el sol detenerse a causa de una oración, no la luna detenerse a causa de la oración, no caer fuego del cielo a causa de una oración, pero he podido ver al Señor haciéndome un favor. Y yo le digo, Señor, por favor, detén la lluvia
y él inmediatamente dice, hecho está, y la lluvia se detiene. Señor, sáname, y el Señor inmediatamente me ha puesto su mano. O sea, tengo también algunas pruebas por las que puedo asegurar el Dios al que sirvo, aunque no le he visto en persona, es tan real y atiende. Así que tengo convicción por lo que ya Él me hizo creer dentro de mi corazón y porque he visto al Señor actuar frente a mí. Pero diga conmigo, pero eso no todos lo hemos experimentado. Y es ahí donde está el desafío. Que para mí es bien fácil ser creyente ahora. Pase lo que pase, puedo decir como Pablo. Ni las balas, ni los cuchillos, ni el hambre, ni la vastedad de comida, ni la salud, ni la enfermedad. Pero lo puedo decir ahora, pero hace muchos años no lo podía decir, porque no lo había experimentado. Entonces ahora que ya lo comprendí, sí lo puedo decir. Y seguramente aquí hay muchos que pueden levantar su mano conmigo y decir, sí podemos sostener que somos inamovibles en el servicio al Señor, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Pero hay algunos que todavía no han vivido esa experiencia como nosotros. ¿Cree usted eso? Hay muchos. Entonces tenemos que ayudarlos a ellos. Cuando hablamos del contexto que nos encierra el texto para hoy, tenemos que entender que los cristianos del primer siglo fueron dispersos por todos lados por causa de su fe en Cristo. La religión más práctica en ese entonces, cuando el cristianismo aflora, era el judaísmo, entre otras. A los judíos era más fácil ser judío o predicar el judaísmo que el cristianismo. Hablar del cristianismo era una locura. No sé si usted alguna vez leyó acerca de lo que Pablo dice, que para algunos el evangelio de la cruz les es locura. Y es que de verdad lo es. ¿Cómo es posible que estemos sirviendo a un hombre derrotado en una cruz? Viéndolo desde esa perspectiva, un hombre que es vencido, es condenado y muere como el peor de los seres humanos en una cruz. Viéndolo desde el lado humano, era una locura servir a un Cristo de esa naturaleza. Pero el asunto es que para nosotros, que ya entendemos que la cruz de Cristo no es una locura, sino en sí es una realidad por medio de la cual a nosotros se nos abrió el camino o se pagó el pase o se sirvió como la visa que nos hace ingresar sin problema a la patria del Señor. Entonces, cuando empezamos a entender eso, ahora para nosotros es mucho más fácil, pero para los hermanos del primer siglo no. Para ellos era crítico el decir soy cristiano, porque significaba hablar de seguir a un difunto que ya había dejado de ser, obviamente, y que se estaba hablando en nombre de ese. Esa era un trastorno, pues, y tenían, por causa de esa herejía, según los que pensaban en aquel momento, había que decirles, no, saquemos a estos locos de acá. Y había que perseguirlos porque, de no ser así, la muerte era segura. O sea que ser cristiano en ese momento era difícil. Y los hermanos cristianos de ese siglo fueron perseguidos por causa de su fe en Cristo. Las palabras de Pedro tienen como fin, entonces, alentar a los cristianos ante los desafíos de su profesión de fe. Ellos están hablando de un Cristo victorioso, pero los otros no entienden ese cristianismo como el Cristo victorioso. Ven una herejía, entonces los atacan y Pablo y Pedro y los que escribieron, hablando de específicamente quienes hablan acerca de esto, tiene que ver Santiago, Pedro y Pablo, que tratan de alentar a la iglesia. Pero en este caso, el hermano Pedro está diciéndoles, hermanos amados, no tengan miedo ante lo que están sufriendo, pues ustedes son elegidos de Dios. Y como elegidos de Dios, tienen que sostener su fe. Están siendo perseguidos, no importa, pero ustedes son los elegidos por Dios. Qué alegría se sentiría entonces. Así que podemos pensar que el mensaje de este hermano Pedro no solamente sería para ellos, también tendría que ser para nosotros, porque incluye a judíos y a gentiles convertidos al cristianismo. O sea, el mensaje no solamente es para ellos, también es para nosotros. No porque estemos nosotros teniendo un contexto parecido
ahora ninguno persiguen por ser cristiano. ¿Verdad que no? A nosotros no nos persiguen por ser cristianos, nos persiguen para que seamos cristianos. Nos andan buscando para que seamos cristianos, pero no por causa de ser cristianos. Aunque nuestro contexto difiera de los primitivos cristianos, las palabras dichas a ellos también se aplican a nosotros. ¿Por qué? Porque también pasamos momentos difíciles. Y para mí uno de los momentos difíciles que podemos experimentar es no sentir ninguna razón para ir a la iglesia. Voy a la iglesia, pero no se siente nada, un calor en esa casa. Y ese pastor cuando empieza a predicar, ¿quién le para la boca? Ganas de dormir y mejor, para no ir a dormir, mejor no voy al culto. Y se comienza a ser un problema para nosotros, ¿no es cierto? Comienza a ser una dificultad y que los hermanos ahí ni saludan y comenzamos a unos cuantos pretextos. Entonces tenemos que reconocer, los que estamos acá no estamos por casualidad, estamos acá porque aunque pasemos momentos difíciles, no similares a aquellos que pasaron los hermanos, pero sí necesitamos escuchar un mensaje alentador que nos diga, hermanos, ustedes que están aquí están con triple propósito. Amén, y ya se los explicaré más enseguida. Estamos aquí con triple propósito. Lo veremos de acuerdo al texto que se nos ha enseñado. Es bueno entonces que nosotros consideremos el concepto elegido. Primera cosa, ¿qué significa elegido? Luego, lo que implica serlo y que nuestra elección es por la gracia de Dios. Amén. Diga conmigo, nuestra elección es por la gracia de Dios. Otra vez, nuestra elección es por la gracia de Dios. Ya se lo diré más claro. ¿Qué podemos decir del concepto elegidos? ¿Qué tenemos nosotros en mente cuando hablamos de elegidos? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el término elección alude, si lo puede decir conmigo, al acto de amor libre e imprevisible que realiza Dios. Un acto de amor. Entonces, el término elección alude a un acto de amor. Cuando Él me estaba formando, ¿con qué propósito? Y luego sigue avanzando con su propósito. Amén. Entonces, para mí eso significa un acto de amor. Amén. Elección, diga conmigo, es un acto de amor libre e imprevisible que realiza Dios. Amén. Y es bien interesante, pues. Un acto de amor, el que yo sea elegido por Dios. Eso lo dice el Nuevo y el Antiguo Testamentos. De esta cuenta podemos ver que, en primer lugar, el ser humano, y quiero que alabe al Señor cuando diga esto, el ser humano fue creado y elegido de entre toda la creación para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Amén. Mire qué lindo, mi hermano. ¿Por qué el Eterno eligió a los humanos? ¿La creación acaso solo tiene que ver con humanos? No es cierto. La creación contempla muchas cosas más. La Biblia nos enseña a nosotros en los primeros capítulos del Génesis que Dios creó tantas cosas. Pero cuando pensó en nosotros, se está refiriendo a la obra del sexto día, del último día de trabajo. O sea, el final del negocio. Pero es maravilloso pensar que de entre toda la creación, el Eterno comenzara a pensar en usted y a pensar en mí, para que fuéramos para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Convirtiéndose entonces el planeta más precioso y más preciado, solo aquel que nos tiene a nosotros. Alguien tenía que verse alegrado por eso. El planeta más maravilloso es el nuestro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque por este planeta el Eterno ha mostrado su interés y su amor, tanto así
que Él prometió a favor de este planeta, por causa suya y por causa mía, que mientras este planeta exista, siempre habrá maíz y frijol, siempre habrán cebollas, siempre habrán nabos, siempre va a haber toda clase de alimento, habrá siembra y habrá cosecha, habrá toda clase de estaciones, las que usted ya conoce. ¿Por qué? Porque aquí está usted. ¿Cómo ve usted ese acto del Señor? ¿No es un acto de amor? Que Él diga, no, este planeta necesita tener de todo por causa de los que lo habitan. Y cuando estaba pensando en los que lo habitan, estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Eso es fantástico. Cuando pensamos a un Dios, creador de todas las cosas, elegir a un planeta para poner en ese planeta una vida como la suya y luego proveer para esa vida el sustento necesario. ¿Cómo lo ve? Fantástico. Que este planeta sea el mejor por causa de usted y por causa mía. Que el Eterno se comprometió con nuestro planeta. ¿Ha leído eso usted? Génesis capítulo número 8. Ahí encuentra esas palabras. Aparte de eso, Juan 3:16 dice que el Eterno amó tanto al mundo que no le importó el pecado del mundo. ¿Le mandó a qué? A su Hijo amado para dar su vida por el mundo. Entonces se constituye este planeta como el mejor por causa de ¿quién? Por causa de nosotros. ¿Ya se dio cuenta qué importantes somos nosotros? ¿Verdad que vale la pena que siempre sirvamos al Dios al que servimos? ¿Por qué razón? Porque de antemano pudo haber pensado en otro planeta, pudo haber pensado en aquel, pudo haber en tantas galaxias que existen, tantas constelaciones, pudo haber pensado en cualquier otra, pero no, pensó en nuestro planeta. Y en este planeta hizo a alguien que fuera para alabanza de la gloria de su gracia. Y desde este planeta muchos inventan cosas y están tratando de explorar el espacio, pero lo están haciendo desde acá. La obra maestra de la creación, que es el ser humano, se ha constituido en quien explora lo que hay alrededor de él. El hombre sigue siendo lo más preciado por Dios. A él lo eligió Dios para que él sea para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto merece que usted se comprometa con el Señor a amarlo más. Usted vale mucho para Dios. Bueno, luego Dios ha elegido de entre los humanos a siervos individualmente con asignaciones específicas. Usted va a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se va a encontrar con un listado de personajes que el Eterno les ha confiado. Tareas que tienen que ver con el bien de los demás. Un Noé, por ejemplo. ¿Alguien recuerda a Noé? ¿Para qué Dios escogió a Noé? Para que Noé se convirtiera en el rescatista de la humanidad que había sucumbido en el pecado. No hizo caso a la humanidad, ya no fue problema de Dios, pero salvó a Noé y su familia. Y sucesivamente se va a dar cuenta cómo el Eterno ha escogido personajes específicos para convertirlos en sus ayudantes en la tierra. Hermanos amados, cuando empezamos a ver a un Dios, creador de todo el universo, perfecta creación, tomando en cuenta al hombre con todas sus falencias, pero Él siendo tolerante con el hombre para disponer aún de esa forma, para decirle, te voy a ocupar en mi equipo de trabajo. Y el Eterno ha dicho, tú puedes con una misión. Y ha asignado misiones específicas a hombres en la tierra que usted le conoce los nombres de ellos en la Biblia. Y así como a ellos, ustedes también. Aquí hay personas que han asumido tareas que el Eterno les ha asignado porque Él también selecciona para su servicio. Lo leemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, por ejemplo, cuando habla de ciertas personas que ocupan posiciones especiales. Además, Dios ha hecho elección también de manera corporativa para formar su pueblo santo. Usted lee la Biblia y se va a dar cuenta cómo el Eterno pensó en Israel para formar de esa nación un pueblo suyo, un pueblo santo en la tierra. Pero no solamente fue Israel. De acuerdo a lo que Pedro nos enseña hoy, también nosotros somos seleccionados por el Eterno para formar un pueblo santo en la tierra. Y a nosotros se nos habla de que somos los santos del Señor.
Usted dirá, pero es que a mí me falta mucho para ser santo. ¿Cuántos se atreven a decir que son santos? Unos pocos. ¿Y los demás qué tienen que no dicen? Tienen miedo, dices que todavía tengo malos pensamientos, tengo malas palabras, tengo malos actos. Fíjese que cuando viene el tiempo mis ojitos no paran de ver la pantalla. Y usted ya me entendió qué quise decir. Hay cositas que me llaman la atención del mundo. ¿Y cómo es posible que soy santo? En este caso, la palabra santo equivale a alguien apartado para Dios, con todo mi trastorno como soy, pero Él me seleccionó a mí para formar conmigo lo que Él llama su pueblo santo. Así que no es por mí, sino que porque Él quiso hacerlo así, porque el propósito suyo fue hacerme a mí para alabanza de la gloria suya, pero también para que pueda fungir en tareas específicas, pero también para que conforme el pueblo santo de Dios. Hay triple propósito entonces. Y los que estamos aquí, muchos tenemos el privilegio de tener los tres, el triple propósito. ¿Verdad que alabamos al Señor por eso? Porque estamos sentaditos acá, porque el Señor nos eligió para alabanza de su propia gloria. Nos ha mostrado tanto interés. Nos eligió para que sirvamos en algo en la iglesia y nos eligió para que formemos parte de su pueblo santo, por el cual Él está pendiente las 24 horas. Es glorioso cuando yo pienso en esto. ¿Por qué se torna entonces un tanto difícil el ser cristiano? Es que de verdad la práctica de la vida cristiana tiene sus implicaciones. En primer lugar, el caminar por la fe. En este caso, siguiendo a Cristo, pero ¿dónde está Cristo? Solo me lo han dicho. Y eso se convierte en una complicación. Otra cosa, la autonegación por causa del servicio a Cristo. Tengo que ser diferente al mundo. Y eso tengo que negarme yo mismo a mis apetitos. Hay cosas que tiene el mundo que a mí me encantan y no las hago solo porque soy creyente y me apetecen. Gracias al Señor que usted no tiene ese problema. Pero en mi caso hay cosas que hay afuera que son de la carne que me llaman mucho la atención. Y por causa de mi elección, por causa de lo que soy una persona que Él quiso hacerme con propósito triple. Entonces digo, no voy a permitir que eso me vaya a botar el privilegio que tengo. Pero eso se constituye en difícil, porque en mi carne me llama a hacerlo. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Y Pablo decía, por un lado quiero honrar al Señor, pero de repente me doy cuenta que estoy haciendo las cosas que no debo. ¿Acaso usted no resulta también así? Que queriendo hacer el bien, resulta haciendo lo que no debe. ¿O no tiene ese problema alguno de ustedes? Nos cuesta ser cristianos porque hay que autonegarnos, no por lo que nos diga el ministro, no por lo que nos diga el pastor, no porque lo vean los hermanos, no por la disciplina que nos ponen muchas veces, sino por causa de mi fe, por causa de mi elección. Entonces yo comienzo a valorar lo que voy a perder si le hago caso a mi carne. Entonces digo, no puedo conceder a mi carne lo que ella quiera porque me va a echar a perder lo que soy. Eso requiere esfuerzo. Los que lo hacen, ¿cuántos se atreven a confesar conmigo que la autonegación es difícil? Negarme a mí mismo lo que a mí me encanta, me es difícil. Más fácil que me diga el doctor, evita esto, y que me haga una gran tabla de recomendaciones, prohibiéndome un montón de cosas. Yo digo, el profesional sabe por qué me lo está diciendo. Me es fácil porque él me está dando una orden, pero me es difícil cuando yo establezco una autonegación o un autocontrol. ¿Alguien dice amén a eso? Pero ahora ya entendí. Como sé que soy elegido por el Señor, no me importa. Yo me negaré a todo aquello que me quiera estorbar aquello que soy. Si eso que quiero hacer me estorba lo que soy para el Señor, entonces le diré no a todo aquello por causa de mantenerme en línea con mi Señor. Porque más vale lo que soy para el Señor que lo que soy para mi carne.
Hermanos amados, la autodeliberación de vivir la vida cristiana, esto no necesita un impulso de los demás, necesita que usted delibere, o sea, resuelva personalmente: voy a ser cristiano, cueste lo que cueste, pase lo que pase, voy a ser cristiano. Pero es algo que usted tiene que resolver. Ustedes están acá no porque los obligaron hoy, están acá porque resolvieron: iré a la casa del Señor, estaré ahí alegremente viendo a mis hermanos y recibiendo la bendición del Señor. Y aquí estamos porque solo nos predispusimos para decir: hoy es domingo, iré a la casa del Señor. Lo pensó y resolvió hacerlo, y aquí está. Pero ¿cuesta eso? ¿O no cuesta? Sí cuesta. La exposición al rechazo social por causa del evangelio. Hermanos amados, muchas personas somos despreciadas por el simple hecho de ser creyentes. En una ocasión, estoy recordando, me fui a un lugar, voy a reservarme porque esto es público, y simplemente porque soy pastor me hicieron una vituperante palabra. Me dijeron unas cosas terribles. Yo me puse a pensar: el ser pastor me está ocasionando ser rechazado por ciertos grupos de la sociedad. Y comencé a cuestionarme a mí mismo. No le voy a comentar porque puedo fallar, pero es terrible cuando uno sabe que por lo que uno es, otro se atreve a decirle: usted no tiene cabida en este asunto. Y yo comenzar a decir: qué tremendo, yo necesito eso. Y alguien dice: usted no puede, a usted no le conviene, para usted no hay cabida en este lugar. Y comenzar a sentirnos rechazados, a exponernos al rechazo. Y de ahí la marginación, de la que muchas veces somos objeto. Muchas cosas más. ¿No nos pasa eso algunas veces? Hermanos, solamente le voy a poner un cuadro ilustrativo. Voy a la casa de alguno de ustedes y yo le llamo a orar. Usted tiene 5 de familia, pero solo usted viene a la iglesia. Los demás de la familia a uno lo ven como nada, como si uno no vale nada. Simplemente viene el que viene a la iglesia, que oremos por él. Y la familia se va zafando uno a uno y dejan al que llegó a orar por la familia como si ese no significara nada. Eso no pasa aquí quizá. Pero qué terrible eso, cuando uno sabe que no cuaja con esa sociedad y tener que sentirse marginado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para llevar a cabo una vida cristiana con éxito? Entonces diga conmigo: necesitamos, número 1, la gracia de Dios. ¿Necesitamos la gracia de Dios, sí o no? Sí la necesitamos. Entonces recibiremos las palabras que recibió Pablo cuando estaba desalentándose por sus problemas. Y él decía: he rogado al Señor que me quite este aguijón. Y el Señor le dice: tranquilo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué necesitamos para ser cristianos de éxito? Diga conmigo: la gracia del Señor. La gracia de Dios nos basta para poder ser cristianos de éxito, mis hermanos. Pero también debemos tener convicción en razón de nuestra elección. No por lo que sienta, sino por lo que creo que soy. Hay veces que los muchachos están cantando, y quiero confesar, a algunos de ustedes les pasa igual que a mí. Ellos están cantando y están tratando de meter al pueblo a un ambiente espiritual y a un ambiente de gozo. Y yo estoy pasando algunas penas en las que por más que hagan, no me convencen. Y no me gozo como ellos están gozando. Yo pudiera llegar a decir: Dios conmigo no está. Pero ¿sabe una cosa? Eso no me preocupa. Porque Dios conmigo está, y aunque yo no sienta ninguna cosa rara en mi cuerpo, aunque no me den ganas de llorar, aunque no me den ganas de aplaudir, aunque no me den ganas de cantar, aunque no me den ganas de saltar, Dios conmigo está. Pero eso necesito convicción. O me voy diciendo: hermano, ¿por qué será que yo no sentí nada? ¿Qué pecado cometería? Y luego cuando nos comienzan a decir: hermanos, ustedes no sienten la presencia del Señor, levántense, despiértense. Y uno luchando por ver si entra, y de repente se va uno a su casa triste porque no se gozó como otros dicen gozarse. Y uno va amolado diciendo: qué dificultad. Pero en este caso yo ya sé que aunque no sienta ningún efecto en mi cuerpo ni en mi carne, aunque no sienta nada, estoy plenamente convencido que el Señor está aquí.
y que yo soy su elegido y que mi alabanza está llegando al trono de su gracia y que aunque no sienta nada en mi cuerpo, yo levanto mis manos y sé que el Señor está recibiendo mi alabanza, pero necesito convicción de mi elección. Además de eso, debo tomar en cuenta la actitud de un Dios que es santo, eligiendo a los humanos para formar un pueblo santo para Él. Hermanos amados, he pensado en esto mucho. Puedo verlo de esta manera. ¿Qué tiene Dios cuando, teniendo ángeles en abundancia, en un nivel de santidad perfecto, tener que esperar que en la tierra haya un grupo de humanos imperfectos rindiéndole culto y Él tener que inclinar su oído y decir, voy a escuchar a mi pueblo? ¿Será que Él no tiene una alabanza perfecta en el cielo? ¿Cuántos creen que el Señor tiene una alabanza perfecta en el cielo? ¿Cuántos creen que el Señor tiene una alabanza perfecta en el cielo? Claro que la tiene, pero se inclina para atender la alabanza aparentemente imperfecta de los que estamos en la tierra. Hermanos, eso es demasiada buena actitud de un Dios santo, queriendo atender la alabanza de un pueblo que a veces no puede ni hacerlo, pero lo está haciendo con una convicción y está tratando de entrar al trono de la gracia del Señor con seguridad, con toda la bendición de su alma, y entonces el Eterno se inclina a atendernos. Él es santo, sin embargo se inclina a atendernos. ¿Verdad que es demasiada bondad? ¿Por qué lo hace? Porque nos elogió a nosotros justo para eso. Dijo, tengo bastante aquí, pero necesito un pueblo santo en la tierra, en quien me voy a complacer. En ellos tengo contentamiento. Hermanos amados, nuestra salvación es obra de la gracia divina para la cual operan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando hacemos cuantas declaraciones lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la Trinidad completa interviene en su salvación. El Padre nos ve conforme a su gracia impartida hacia nosotros y por ende nos escogió antes que nosotros eligiéramos a Él. Esto lo leemos en un libro que aparece en la Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Todos esos versículos nos hablan acerca del gozo del Señor al elegirnos a nosotros en su gracia para que formemos su pueblo santo. Estoy hablando del Padre. Y hablando del Hijo, el Hijo asumió una similitud humana. Pregunto, ¿en qué forma murió el Hijo de Dios? ¿En forma de ángel o en forma de un hombre? Murió en forma de una persona como nosotros. ¿Qué corrió de sus manos cuando le pusieron los clavos? Sangre. ¿Qué tenemos nosotros? Sangre. ¿Qué pasa con nosotros si nos hieren y que nos haga derramar toda nuestra sangre? ¿Qué va a pasar con nuestro organismo? Se va a morir. ¿Y qué pasó con el organismo de Jesús? Se murió. ¿O no se murió? Claro que se murió. O sea, Él vino y tomó un cuerpo similar al nuestro. Hermanos, eso es mucho amor de verdad, que Él, siendo el Dios creador de todas las cosas, un Dios santo, no tiene necesidad de venirse a incrustar entre nosotros, pero quiso hacerlo y tomar un cuerpo similar al nuestro. Y póngale cuidado lo que le voy a decir justo en este momento. En ese cuerpo que lo representaba a usted, que me representaba a mí, fue en ese cuerpo que sintió miedo, sintió dificultad, sintió dolor, sintió sed. Fue en ese cuerpo, igual que el suyo. Pero solamente así Él podría entregar las culpas y las maldiciones y las condenaciones que pesaban sobre usted. Y Él justo tomó toda esa carga de pecado y la llevó a la cruz en lugar suyo. Yo bendigo al Señor por eso. De verdad. Entonces Jesucristo, diga conmigo, murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Amén.
Cuando Él murió por nosotros, ni siquiera hoy habíamos oído hablar de Cristo, pero Él lo hizo por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10, encuentra usted información al respecto. El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Todos ustedes pueden decir amén esta tarde, pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque el Espíritu del Señor está aquí con nosotros. Y el Espíritu que pone la palabra en mí, pone en usted el sentir para que diga, muy de acuerdo, lo que está diciendo es verdad. O lo que está diciendo él me gusta, eso que está diciendo me encanta. Pero no lo puede hacer de su propio oído y su propio gusto. El Espíritu Santo tiene que estar acá. ¿Para qué? Para convencerle a usted que lo que estamos diciendo aquí es una verdad. Y usted la puede aceptar sin problema. Porque el Espíritu Santo opera en nosotros para llevarnos al conocimiento de nuestro Salvador. Y a la vez, esto le va a gustar mucho. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos aparta y nos santifica para el servicio a Dios. Mire qué glorioso. El Padre nos crió con amor perfecto. Nos habíamos desviado, entonces el Hijo viene y dice, no importa, vamos a rescatarlo. Pero ahora el Espíritu dice, yo también voy a contribuir, voy a apartarlos para Dios. Y de esa cuenta usted puede decir, soy cristiano por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Yo me gozo cuando digo esta palabra. Soy cristiano por la gracia de Dios. Creación de Dios, redimido por Dios y dirigido por el Espíritu Santo para ser lo que soy. De verdad, había un gran propósito en Dios cuando me estaba creando a mí. Y quiero que diga conmigo lo que voy a decir al final, si puede. Pedro animó a sus lectores mediante la firme declaración de que ellos habían sido escogidos por Dios el Padre. En una época únicamente la nación de Israel pudo decir que era el pueblo escogido de Dios. Pero por medio de Cristo, ¿qué puede decir conmigo? Todos los creyentes, judíos y gentiles, pertenecemos a Dios. Amén, hermanos. Esto merece un gloria al Señor. No solo los judíos, también nosotros. Porque quien creó a los judíos, nos creó también a nosotros. Y de los judíos y de los gentiles, Él hizo un pueblo que se llama Iglesia del Señor, un pueblo santo, un pueblo que Él visita con frecuencia, un pueblo que atiende, un pueblo que cuando ora, cosas comienzan a suceder en el cielo. El pueblo levanta su voz diciendo al Señor, tenemos necesidad de tal cosa, y Él presta su oído para empezar a atender lo que el pueblo pide. Hermanos en el Señor, somos un pueblo especial, fuimos criados con eso, así que debemos juntos dar gracias a Dios por elegirnos para su servicio, para bendecirnos y obviamente para compartirnos su gloria. Que Él comparta con nosotros es demasiado privilegio. ¿Cuántos se creen templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos pueden confesar con su manita en alto diciendo que somos templo y morada del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué significa eso? Dios, un Dios santo, compartiendo con nosotros los humanos. ¿Verdad que es un privilegio alto? Porque Él nos creó con ese propósito. Él quería interactuar con nosotros, relacionarse con nosotros. Así que yo les animo en esta tarde, en el amor del Señor, cuando le llegue a usted el desaliento, le llegue cualquier situación difícil que le complique la vida cristiana, comience a recordarse que el Señor estaba bien seguro de lo que estaba haciendo cuando estaba pensando en usted. Y usted puede decir lo que dijo el salmista, yo sé que el Señor cumplirá su propósito en mí. Y aquello que Él pensó cuando me estaba creando es posible, porque si por mi parte no fuera posible, Él hace que sea posible porque está conmigo. Y si Él está conmigo, para mí nada será difícil. Todo será posible. Es cuestión de que crea y acepte lo que soy para Él y entonces me comience a mover en fe y en agradecimiento. Y aunque me llegue el desaliento, yo diré, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. No importa que no sienta nada ahorita. Yo sé que mi Redentor vive. Me voy a levantar de esta
y en el momento menos indicado yo voy a estar alabando al Señor. ¿Por qué lo haremos? Porque estamos convencidos que fuimos criados, fuimos elegidos con un propósito. Padre, te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón. Que este gran tiempo que pasamos hablando con nuestros hermanos, o este corto tiempo, realmente a mí me bendice, a mí me ministra. Alguien tenía que escuchar esta palabra hoy, y justo, Señor, está en el lugar indicado. Gracias por ministrar nuestro corazón con esta palabra. Gracias por ministrar nuestro espíritu con esta palabra. Gracias por ministrar nuestra alma con esta palabra. Creemos firmemente que tú has hecho perfecto tu plan y has elegido al ser humano para la gloria y la alabanza de tu gracia. Y también has elegido a los humanos para que a través de los humanos pueda llegar a los humanos y así hacer grandes cosas con los humanos. Pero también has elegido a este pueblo para que en medio de este pueblo habite tu presencia y que también podamos ser llamado un pueblo santo. Gracias te doy, de verdad me alegra mucho mi espíritu cuando escucho, Señor, que hay un plan perfecto y que soy elegido de acuerdo a tu propósito. Así que te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico y sé que mi tiempo no es perdido. Lo estoy aprovechando muy bien en este camino de mi salvación. Gracias por hablarme, gracias por hablarnos. Permite que cada uno ponga de su parte para hacer lo que tú esperas que hagamos con esta palabra que hemos escuchado. Todo lo declaramos por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.